Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre y vosotros estaréis tristes. Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos y hermanas. Nos hemos reunido en esta tarde para encomendar el alma de este hermano nuestro, Luis Enrique Mavila Joyo. Y es esta oración una plegaria confiada a nuestro Dios cuando sus familiares le recuerdan en el día de su cumpleaños. Es la oración de los hijos de Dios que confía por encima de cualquiera de nuestras exigencias o pensamientos, confía plenamente a Dios nuestro Señor la vida de un familiar que ha compartido tantas alegrías y también tantas dificultades con los suyos. Es entonces la actitud de una familia confiada que ofrece esta plegaria. Por eso, queridos hermanos, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, debemos llenarnos de la esperanza a la que nos invita Jesús cada vez que meditamos el trance de la muerte, sobre todo cuando encomendamos a un familiar difunto. Y son esas las palabras que el evangelista San Juan expresa y que Jesús nos indica, diciéndole también a sus discípulos, a cada uno de nosotros. Esta viene a ser ciertamente la continuación de las palabras que leíamos en el Evangelio de ayer. Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de poco me volveréis a ver. Y hoy precisamente vuestra tristeza se tornará en alegría. Ciertamente, aquella comunidad de los apóstoles del Señor habían convivido con Él y sentían un gran temor y una gran tristeza por la muerte que Cristo les había anunciado. Una muerte de sufrimiento y, por supuesto, muy contradictoria. Como bien lo recordamos, el mismo Cristo que era recibido el Domingo de Ramos entre vivas, entre vítores y entre cantos de alegría, el Viernes Santo, por la misma comunidad, por el mismo Jerusalén, era condenado, era insultado y era repudiado de manera atacante por aquellas multitudes. Cristo era consciente de que este era no su destino, sino la voluntad que el Padre había señalado también a través de los profetas del Antiguo Testamento, y por eso tuvo en su misericordia la intención de comunicarlo a sus discípulos, aun cuando estos se llenaran de tristeza. Es ciertamente doloroso saber que aquello que tanto bien nos ha hecho va a tener un fin. Aquel Mesías tan poderoso en obras y palabras iba a sufrir. Por eso, desde estas palabras del Señor, sabemos que Satanás empezó a habitar en el corazón de uno de sus discípulos, que fue aquel que le entregó, Judas Iscariote. No soportó
la idea de ver a su Mesías derrotado. Quedó ciertamente con las expectativas de aquel encuentro no cumplidas. Por eso este anuncio ciertamente llena de tristeza, pero no se queda todo en la tristeza, por el contrario. Después de la tristeza viene la alegría. Y lo dice también las Sagradas Escrituras. Después de la tormenta viene la calma. Esa alegría que el Señor les anticipó a sus discípulos ciertamente se refería a las apariciones que tendría junto con ellos una vez resucitado. Y lo dice allí al final del Evangelio: aquel día no me preguntaréis nada, porque con solo ver al Señor los apóstoles iban a quedar plenos y colmados. Y es preciso recordar entonces una de aquellas apariciones, de manera concreta, la que hace el Señor por primera vez a sus discípulos cuando estos se encuentran en el cenáculo a puertas cerradas. Cuando la Escritura nos indica que se apareció en medio de ellos, aún estando las puertas cerradas. Por eso, hermanos, esta alegría que recobran los discípulos del Señor la viven cuando ven cara a cara a aquel Mesías que ha vencido a la muerte y no le preguntan nada. Es Jesús el que se acerca a ellos, de manera especial al incrédulo, a Tomás, para decirle: soy yo en persona, mete tus dedos en la herida de mis manos, mete tu mano en mi costado, soy yo en persona que he resucitado. Esa es la alegría que recobran los discípulos, aun cuando el Señor les había disipado esa tristeza. Una tristeza que se transforma también en cobardía, porque de los 12 apóstoles, solamente uno pudo permanecer con Cristo, y ese fue San Juan. Vemos como Pedro, a quien Jesús había constituido en el principal de los apóstoles, le negó, y no solo uno, sino 3 veces. Es la tristeza, es el temor, es la angustia que se apodera de la persona humana en los momentos de dificultad, cuando cree que Dios no está con ellos. Pero también está el testimonio de Juan, el apóstol joven y el apóstol fiel a la palabra del Señor. Estuvo con él hasta en el pie de la cruz. Y Juan, que escribe este evangelio que hoy hemos escuchado, era consciente de que después de esa tristeza vendría la alegría de la resurrección. Por eso, hermanos, nosotros, ustedes también, que se reúnen como familia y encomiendan el alma de Luis Enrique Mavila Joyo, la tristeza de su desaparición física ha de convertirse algún día en la alegría que nos indica la esperanza de volver a encontrarnos con aquellos seres queridos en la presencia de Dios. Esa es la fe que tenemos y esa es la esperanza que debemos recordar todos los días de nuestra vida, pero de manera especial en una ocasión como esta, en la que encomendamos a Dios a través de la celebración litúrgica su eterno descanso. Hermanos y hermanas, confiemos una vez más en las promesas que el Señor nos hace. Aquellas palabras que pronunció a sus discípulos, hoy en día nos las dice a cada uno de nosotros. Después de nuestras tristezas particulares, tendremos la alegría en Dios.